Bien, vamos a resolver el primer ejercicio, pero ahora el método que vamos a usar es el método de coeficientes indeterminados. Como es la misma ecuación, pues sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria lineal de tercer orden. Vamos a reescribir primero la ecuación de una manera más conveniente con otra notación, igual que lo hicimos en el método pasado. X' más x b' va a ser igual a y más c a la menos y más el seno de 6y. Entonces, igual que lo hicimos en la otra, resolvemos primero para la ecuación diferencial homogénea. Entonces voy a anotar acá solución de la homogénea. Solución de la homogénea. Y la homogénea, bueno, pues tiene la forma x' más x b' igual con 0. Para resolver esta ecuación homogénea, lo que hacemos es usar una ecuación característica. La ecuación característica para este ejercicio tiene la forma m cúbica más m cuadrada igual con 0. Y queremos encontrar las raíces de esta ecuación, m cúbica más m cuadrada igual con 0. Voy a factorizarla, me queda m cuadrada que multiplica a m más 1 igual con 0. Y de aquí puedo leer que mis raíces, como es una ecuación cúbica, espero 3 raíces. Tengo una raíz 1 que vale 0, una m2 que también vale 0, por la m cuadrada que tengo acá, por esta m cuadrada. Y finalmente una m3 que vale menos 1. Con estas raíces son 3 raíces reales, 2 se repiten. Entonces proponemos una solución para la función x de la homogénea como una constante 1 para el primer 0 más y por una constante 2 más una constante 3 por e a la menos x. Este menos x corresponde al menos 1 que encontramos acá. Entonces esta ecuación de la homogénea la vamos a guardar aquí, la vamos a usar después cuando demos la solución general, y por lo pronto ahí la dejamos. Vamos a encontrar ahora la ecuación de la solución particular. Ecuación de la particular. Y la ecuación de la particular, bueno, pues tiene la forma x' más x b' igual a y más c a la menos y más el seno de 6y. Y voy a anotar por acá la solución de la homogénea, porque vamos a proponer 3 soluciones particulares, una para cada término que tenemos del lado derecho de la ecuación diferencial, pero debemos cuidar que nuestros términos no se repitan en la solución de la homogénea. Y en este caso, bueno, sí se van a repetir, pero no es y, es x. Sí se van a repetir, pero lo podemos arreglar. Entonces, la x que propusimos para la homogénea es la constante 1 más y por la constante 2 más una constante 3 por e a la menos y. Bien, entonces la escribí porque cuando propongamos una solución para la particular, debemos cuidar que estos no se repitan, y si se repiten. Tenemos aquí una y por una constante, y aquí también tenemos una y por una constante, en este caso es 1. Y tenemos una constante 3 por e a la menos y, pero también la tenemos repetida acá, por e a la menos y. Entonces lo que se hace es proponer una solución que sea distinta. Voy a proponerla para que puedas verlo. Entonces proponemos una solución para la ecuación particular, para la ecuación y, perdón, para la función y o para la variable y, proponemos a más b por y. Pero vemos que esta b y se repite con esta y que tenemos acá, y lo que se hace, bueno, pues es multiplicar por otra y. Eso es lo que se hace, multiplicamos esta
por otra y, pero nos damos cuenta que si la multiplicamos voy a tener otra vez ay más b por y cuadrada. Entonces esta ay se vuelve a repetir con esta de acá. De hecho, esta está al revés, debería decir constante 2 por y, pero luego la arreglamos, eso no es grave. Entonces, si propongo multiplicar solamente por y, vemos que se vuelve a repetir. Otra vez tenemos la y, como la tenemos acá. Por eso vamos a proponer multiplicar por una y cuadrada. Por una y cuadrada. Este término, este término es para la y. Y ahora vamos a proponer uno para la e a la menos y. Y va a ser más otra constante, una constante c, por e a la menos y. Pero otra vez, si la dejamos así, esta solución ya la tenemos. Entonces tenemos que agregarle una y. Tenemos que agregarle una y para que no se repita. Le agregamos acá una y entonces esta ya no la tenemos, ya no se repite con la de la homogénea. Y finalmente para la función seno siempre se proponen dos, la de seno y coseno, más f por el seno de 6y más g por el coseno de 6y. En el ejercicio pasado usé la letra D y la letra E, pero veo que tu maestra no las usa, entonces por eso me estoy saltando aquí la D y la E. Estoy usando la F y la G para tener la misma notación que usa tu maestra o tu maestro, no sé. Bien, entonces voy a desarrollar un poco de álgebra acá. La X para la ecuación particular que estoy proponiendo tiene la forma a por y cuadrada más b por y cúbica más c por y por e a la menos y más f por el seno de 6y más g por el coseno de 6y. Y en el método de coeficientes indeterminados, pues lo que tengo que hacer es encontrar la derivada, la tercera derivada de la función x, o sea, de esta función tengo que derivarla 3 veces, la segunda derivada de la función x, hacer la suma y luego igualarlo con estos términos que tenemos para encontrar cuáles son los valores justamente de los coeficientes indeterminados, o sea, cuánto vale a, cuánto vale b, cuánto vale c, cuánto vale f y cuánto vale g. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Voy a derivar 3 veces esta función que estoy proponiendo, x' de p es igual a la derivada de a por y cuadrada es 2ay, más la derivada de b por y cúbica es 3b por y cuadrada, y esta derivada de c por y por e a la menos y la voy a derivar usando la regla de la cadena, la regla del producto, que es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Estoy leyéndolo como dos funciones, un producto de dos funciones. Entonces voy a poner ya lo que me da esa derivada para no equivocarme. Tengo 2ay más 3b por y cuadrada menos c por y por e a la menos y más c por e a la menos y. Lo que hice fue tomar como primera función a c por y. Entonces digo la primera, que es esta, la primera por la derivada de la segunda, que es e a la menos y, pero es ella misma por el menos, por eso tenemos un menos allá, más la segunda, pero a la segunda la llamé e a la menos y, por la derivada de la primera, que es la derivada de cy, y por eso solamente me queda la c. Esta derivada la voy a volver a derivar otras 2 veces, entonces ya nada más la voy a volver a copiar, ya no lo voy a explicar. Bien, y ahora tengo la derivada del seno, f seno de 6y, pues es el coseno por la derivada del argumento, que me da más 6 veces, se quedó rojo, déjame cambiarlo, más 6 veces f por el coseno de 6y. Y la derivada del coseno pues es menos el seno por la derivada del argumento, que es 6, menos 6 veces g
Aquí ten cuidado de no confundir el 6 con la g, 6 veces g, por el seno del mismo argumento, que es 6y. Entonces, pero la primera derivada no me importa porque no aparece en mi ecuación diferencial. La que sí me importa es la segunda. La segunda derivada, entonces vuelvo a derivar para tener la segunda derivada de la función, la solución particular que estoy proponiendo. Y bueno, las primeras tan fáciles. La derivada de 2y es 2a. La derivada de 3by cuadrada es 6b por y. Y otra vez aparece esta que te dije que ya no la voy a hacer, no la voy a explicar, pero la derivada de c por y a la menos y, pues es esta, nada más que acá tengo un menos, ¿no? Entonces voy a cuidar ese signo. Otra vez la primera por la derivada de la segunda y me queda 2a más 6by más c por y por e a la menos y menos c por e a la menos y. Y ahora derivo c por e a la menos y me da menos c por e a la menos y. Y la derivada del coseno es menos el seno por la derivada de 6y, que es 6. Entonces me queda menos 36 veces f por el seno de 6y. Ay, quedó muy feo. No sé qué hice. Por el seno de 6y. Y la derivada del seno es el coseno por la derivada de 6y, que es 6, o sea, menos 36 veces g por el coseno de 6y. Bien, y ahora vamos a encontrar la tercera derivada, pero antes de encontrar la tercera derivada vamos a simplificar un poco esta segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de la solución particular que estamos proponiendo es 2a más 6by más c por y por e a la menos 6y menos 2 veces c por e a la menos y menos 36 veces f por el seno de 6y menos 36 veces g por el coseno de 6y. Y esta sí la voy a guardar porque esta derivada la voy a poner en mi ecuación diferencial y la voy a sumar con una tercera derivada. Entonces esta es la que voy a guardar y ya está simplificada. Déjame revisarla. 2a más 6by más c por y por e a la menos, aquí ya metí la pata, es por e a la menos y. Aquí es por e a la menos y, menos 2c por e a la menos y, menos 36f por el seno de 6y, menos 36g por el coseno de 6y. Vamos bien. Y ahora, bueno, necesito la tercera derivada porque aparece aquí en mi ecuación diferencial. Entonces voy a derivar una vez más mi segunda derivada para obtener la tercera derivada. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces tengo que x' de la función particular va a ser igual a 6b menos c por y por e a la menos y más c por e a la menos y más 2c por e a la menos y menos 216 f por el coseno de 6y más 216 g por el seno de 6y. Bien, y voy a simplificar un poco porque después voy a hacer una suma. X' de la solución particular va a ser 6b menos c por y por e a la menos y más 3c, estoy simplificando nada más, por e a la menos y menos 216 f por el coseno de 6y más 216 g por el seno de 6y.
Y esta es la que voy a guardar. Esta es la que voy a sumar con la segunda derivada que ya calculé antes. Entonces, esta tercera derivada, bueno, tengo x' de la particular más x' de la particular es igual a y más e a la menos y más el seno de 6y. Entonces voy a sumar esta tercera derivada con la segunda derivada y lo voy a igualar con esta expresión que tengo a la derecha. Tengo 6b menos c por y por e a la menos y más 3c por e a la menos y menos 216f por el coseno de 6y más 216g por el seno de 6y, y esto lo voy a sumar con la segunda derivada. La segunda derivada me dio 2a más 6by. Bueno, voy a recorrerlo un poco porque me conviene arreglarlo. 2a más 6by, ahora sí, más c por y por e a la menos y menos 2c por e a la menos y menos 36 f por el seno de 6y menos 36g por el coseno de 6y. Entonces dije que esta tercera derivada con esta segunda derivada la voy a sumar y esto me queda 2a. Las constantes es 2a más 6b más 6b por y. Estas van a cancelar, estos dos términos cancelan, ya no aparecen, más c por e a la menos y acá voy a factorizar la función coseno y la función seno, más el coseno de 6y que multiplica a menos 216f y el coseno acá tengo menos 36g más el seno de 6y que multiplica a menos 36f más 216g, y todo esto tiene que ser igual a y más e a la menos y más el seno de 6y. Y como queremos que esta ecuación del lado izquierdo sea igual a la del lado derecho, entonces vemos que 2a más 6b es un término constante. No tenemos constantes del lado derecho, por lo tanto tenemos una ecuación que 2a más 6b tiene que ser igual con 0. O sea, este término nos tiene que dar 0. Esta va a ser una ecuación 1. Luego tenemos una ecuación 2, 6by, y si tenemos acá una y, entonces el coeficiente 6b tiene que ser 1 para que sea igual al 1 de la derecha. Esa es mi siguiente ecuación, 6b igual con 1. Mi ecuación 3, esta es la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 va a ser c, estoy pensando en c por e a la menos y con e a la menos y. El coeficiente tiene que ser 1, entonces c tiene que ser igual con 1. Ahora también vemos que nosotros del lado derecho no tenemos un coseno, por lo tanto menos 216f menos 36g tiene que ser igual con 0, y esa va a ser mi ecuación 4. Menos 216f menos 36g tiene que ser igual con 0, y finalmente el coeficiente del seno tiene que ser 1.
Por lo tanto, toda esta expresión tiene que ser igual con 1. Menos 36f más 216g igual con 1. Bien, aquí se me acabó la hoja. Voy a reescribir mis 5 ecuaciones en una nueva hoja. Mis 5 ecuaciones son 2a más 6b igual con 0, 6b igual con 1, c igual con 1, menos 216 f menos 36g igual con 0, 216g menos 36f igual con 1. Entonces, si resolvemos este sistema de 5 por 5, bueno, vemos que b vale 1/6, c vale 1, y bueno, sustituimos acá en la primera ecuación y encontramos que a vale menos 1/2. No lo voy a hacer porque es algo muy elemental, pero a vale menos 1/2. Y de estas últimas dos encontramos el valor de f y el valor de g. Hay que sustituir ahí algunas cosas. Bueno, yo lo que hice fue meterlo el sistema a una calculadora y encontré que f vale menos 1 entre 1332 y g vale 1 entre 222. Y pues ya terminamos, porque ya nada más vamos a encontrar, a reescribir la x de la particular. La teníamos como a por y cuadrada, pero a vale menos 1/2 de y cuadrada, más b por y cúbica, pero b vale 1/6 por y cúbica, más c por e a la menos y, pero c vale 1, o sea, más y por e a la menos y, más f por el seno de 6y, pero f vale menos 1 entre 1332 seno de 6y. Y finalmente más g, 1 entre 222 por el coseno de 6y. Entonces ya terminamos. La x general pues es igual a la x de la homogénea más la x de la particular. La solución general de la ecuación diferencial es igual. En la solución homogénea obtuvimos la constante 1 más y por la constante 2 más la constante 3. Aquí es donde decía que va al revés. La constante 2 por y más la constante 2 por y. Se acostumbra a poner así. Más la constante 3 por e a la menos y. Esta es la homogénea. Y a eso le sumo la solución particular, que me da menos 1/2 de y cuadrada más 1/6 de y cúbica más y por e a la menos y, menos 1 entre 1332 veces el seno de 6y más 1 entre 222 por el coseno de 6y. Y ya me acordé que traemos condiciones iniciales. Entonces te lo voy a grabar en otro video para encontrar la constante 1, la constante 2 y la constante 3. Este lo dejamos aquí, pero hace falta usar las condiciones iniciales para encontrar el valor de las tres constantes. Pero como no lo he hecho, te lo grabo en otro video.